Pues se lo puede definir como una dilatación lenta y progresiva de las venas superficiales de los miembros inferiores, principalmente. ¿Por qué? Porque el síndrome varicoso se produce en todo sistema venoso donde se dilatan las válvulas y la sangre se acumula. Entonces puede pasar en otros sistemas venosos, que ahora después al final voy a poner un ejemplo. Pero siempre es por deficiencia del sistema valvular. Se da en el caso del sexo femenino, genético, mayores de 70 años, multípara, obesidad, bipedestación. ¿Qué pasa? Al no poder drenarse las toxinas celulares, entonces la acumulación de hierro causa inflamación del tejido y un estrés oxidativo a nivel celular. Entonces, por eso, lo primero que comienza a notarse, además de la varice, es la coloración de la piel. Bueno, en cuanto a la fisiopatología. Si nosotros observamos acá miembros inferiores, vamos a hacer acá un zoom a nivel del hueco popliteo, ¿no es cierto? A nivel de los músculos gemelos. ¿Qué es lo que se observa? Acá observamos el sistema venoso superficial, el sistema venoso profundo, y entre medio de ambos, estas venas que son las comunicantes. ¿Por qué? Porque justamente comunican el sistema venoso superficial con el profundo. Entonces, este es el recorrido normal que hace la sangre de la parte distal a la parte proximal del miembro inferior. Entonces, nosotros vemos que las válvulas deben cerrar completamente al paso de la sangre. Esto se confirma por la contracción acá de la musculatura, es la que ayuda a esto, y además, bueno, por el músculo interno. Esto, ven, si nosotros vemos, este es el flujo normal que debería tener de retorno la sangre a nivel venoso. ¿Qué pasa? Cuando eso no se produce, comienza a producirse esto que vemos en pantalla, que ¿qué es? La válvula no cierra, que todavía hoy en día no se sabe bien por qué, cuál es la causa. Entonces comienzan los glóbulos y todas las toxinas sanguíneas a acumularse acá, en la parte cóncava de la válvula. Entonces comienza a ensancharse la vena. Esto comienza a tener, y hacia afuera puede observarse esto, un ensanchamiento de toda la pared venosa, que es lo que causa la varice, siempre en el sistema superficial. ¿Por qué? Porque esto se puede solucionar de forma quirúrgica, la interna no. Entonces vamos a hablar ahora un poquito del preoperatorio. En el preoperatorio el paciente se interna, por lo general 12 o 24 horas antes, porque requiere, además de 12 horas de ayuno, en algunos casos algunos cirujanos prefieren hacer profilaxis antibiótica antes de ingresar a quirófano. Además, bueno, debe tener su rutina de sangre, electrocardiograma, placa de tórax, tener la revisación, la visita preanestésica, y todo eso, bueno, requiere que esté internado por lo menos 24 horas antes. Y además el consentimiento informado, firmar el paciente el consentimiento informado antes del ingreso a quirófano. Bueno, el intraoperatorio, ya ahí podemos ver, el paciente ingresa a quirófano, el anestesista toma la historia clínica,
evalúa la situación clínica de ese momento, porque ya supuestamente tuvo la visita preanestésica, y elige en forma conjunta con el cirujano el tipo de anestesia que se le va a aplicar. O sea, puede ser general o raquidia. Por lo general, eligen general por una cuestión de que en este caso la paciente es añosa, diabética, hipertensa, entonces bueno, por todos los antecedentes clínicos es más factible que sea una anestesia general. Bueno, el posoperatorio. El paciente sale de quirófano, va a la sala y ¿qué hay que evaluarle? Enfermería evalúa. Si tuvo bloqueo raquídeo, lo primero, no colocar almohada. Si la anestesia fue general, evaluar cómo ventila. O sea, si oxigena bien, si puede ventilar por sus propios medios, si el estado de conciencia va en evolución, con buena evolución, o tiene algún problema, picos hipertensivos, control de signos vitales, cumplir con la medicación que deja el cirujano, o sea, que haga las indicaciones en la historia clínica antes de que el paciente vaya a la sala, porque bueno, una vez en sala, la enfermera debe evaluar cuáles son las indicaciones que deja el cirujano, ¿sí? Y observarla. Nunca sacar la venda elástica. Y algo muy importante en el posoperatorio, evaluar la coloración de los dedos, de los pies. O sea, la parte terminal, la circulación terminal de los dedos. En casos de observar una marcada cianosis, inmediatamente tiene que consultar con el cirujano. Porque bueno, es también por la compresión de la venda elástica. Pero ¿qué pasa? Si la venda elástica se extrae, la enfermera no tiene que sacarla. No es función nuestra, esa es función del cirujano. ¿Por qué? Porque si hay alguna de estas arterias, de estas venas, que son las comunicantes, estas se sacan durante la cirugía, también se ligan las comunicantes, pero queda sangrando, esta sangre va a la parte muscular y puede hacer un síndrome comportamental. Entonces no es función nuestra sacar las vendas elásticas. Si hay cianosis en los dedos o se observa, inmediatamente hay que llamar al cirujano y él decide. Bueno, la cirugía de esto es muy sencilla, o sea, consiste en hacer 2 incisiones, una a nivel femoral y otra a nivel del maléolo tibial. Se pasa un elemento que se llama fleboextractor con una campanita, se liga y después se extrae toda la vena. En caso de estas comunicantes, a veces se ligan o a veces con una valva maleable se van rompiendo, digamos, se van cortando. Porque esto después con la compresión de la venda elástica frena el sangrado. Por eso es importante no sacarla la venda. Bueno, ahora vamos a ver algo acá. La colocación correcta de la venda elástica. ¿Qué pasa? En el caso de que el paciente, bueno, si no se va a operar todavía y nosotros como enfermeros debemos colocar una venda elástica o enseñar a colocar al paciente, la posición es esta. Siempre la pierna a 45 grados y comenzar a vendar por el extremo distal, de distal a proximal, para hacer el escurrimiento de la sangre que queda en la vena. Esto son las marcas preoperatorias que le hace el cirujano a la paciente. ¿Por qué? Porque en posición de pie las varices se notan muy bien. A veces estando de cúbito dorsal no se notan.
Entonces suelen hacer las marcas por todo el trayecto de la vena del tejido superficial. A ver, ahora, en caso de rotura de una varice, que suele pasar y a veces en los domicilios, nunca hacer torniquete, porque el torniquete corta también la circulación a nivel arterial. Y nosotros lo que queremos detener es esto. Simplemente con la compresión bien fuerte, con la mano y una gasa, y el miembro sobre el hombro del enfermero, ya es suficiente. ¿Por qué? Porque el sistema venoso en 5 minutos de reloj, esto deja de sangrar. Y después no retirar, por supuesto, porque una vez que se hizo el coágulo acá, ya está, se le pone una venda y listo, y se lo lleva al centro de salud. Bueno, estos son algunos ejemplos de miembros inferiores con síndrome varicoso. Esta persona, este paciente con estas lesiones, tiene que llevar una venda elástica. ¿Por qué? Porque estas venas adentro tienen coágulos. Si esos coágulos se despegan a veces y comienzan a viajar por el torrente circulatorio, pueden hacer una trombosis en algún lado. Pulmón, riñón, cerebro. Bueno, esto es bastante común también. Estos son varices vulvares. O sea, cuando la safena externa a nivel del pubis, digamos, comienza con las ramas de las venas ilíacas, esto a nivel del periné también se dilatan. Entonces, estas varices vulvares, si es una paciente embarazada, no puede tener el parto normal, porque esto corre el riesgo de romperse. Entonces, estas pacientes tienen indicación cesárea. Bueno, esto es una úlcera producto de varices sin tratar, de una insuficiencia venosa. Y bueno, otra cosa, cuando un paciente se va a operar de las varices, a veces algunos cirujanos le hacen un tratamiento previo con heparina mientras se interna, y a veces lo dejan posoperatorio. Eso antes se hacía mucho, ahora algunos cirujanos tienen recelo de hacer heparina, otros lo hacen, pero es para eso, es para evitar justamente esto, que se desprenda algún trombo y comience a viajar. Nunca sacar la venda, o sea, si el paciente tiene indicación de usar venda elástica previa a la cirugía, hay que respetárselo. O sea, porque justamente mientras usa venda elástica se mantienen estos coágulos en su lugar y no se desprenden. Para eso les hacen usar venda. Bueno, el síndrome varicoso, cuando ya posee un grado muy avanzado, a veces desencadena en úlceras venosas. La úlcera, bueno, se puede originar tanto sea arterial como venoso. Y es la injuria del tejido que se produce por la acumulación de toxinas, por no poder drenarlos a través del sistema venoso y linfático. Bueno, en este caso se usa la clasificación de Warner para determinar el grado de lesión y las características del tejido. Tenemos grado 1 cuando es superficial, es en piel solo. Grado 2 cuando ya es profunda a nivel del tejido celular y músculo, como este caso que toma el tejido celular y vemos el edema que lo circunda. Después, profunda con absceso, que es cuando ella toma el tejido celular, músculo, hueso y además hay infección.
Y después el grado 4 y 5, que es ya con gangrena. En este caso es un grado 4 porque está limitada a los dedos, y si fuera un grado 5 se extiende a toda la pierna y pie. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta como enfermeros? El tratamiento, ya sea de la úlcera, lo hace de forma interdisciplinaria entre el cirujano vascular, el flebólogo, el cirujano plástico y el traumatólogo. Bueno, se debe respetar la curación que indica el médico, no agregar ni quitar ningún medicamento. No siempre es necesario usar antiséptico. ¿Por qué? Porque si la herida no posee gérmenes, no se justifica usar antibióticos si no hay infección en la herida, porque entonces lo que se causa es una proliferación de hongos, porque matamos la flora bacteriana normal. En este caso se lava con solución fisiológica. No desbridar manualmente con instrumental, porque esa no es función nuestra. La función nuestra es limitarnos a hacer la cura que indica el cirujano. La desbridación debe hacer el médico. ¿Por qué? Porque nosotros, si sacamos tejido en los consultorios, eso puede comenzar a sangrar en napa. Difícil de pararlo si es un paciente anticoagulado. Además, no es el lugar adecuado de hacerlo un consultorio. Bueno, después, otra cosa, sí, hay que identificar lo que es el tejido con fibrina de lo que es tejido necrosado. Entonces, en una úlcera que se está cicatrizando, cuanto menos la toquemos, mayor avanza la cicatrización. Después, los elementos que debemos tener para cumplir con las técnicas asépticas: guantes, gas estéril, caja de curaciones estériles y vendas, todo estéril. Ahora, en caso de que no tengamos elementos o que no tengamos una indicación del médico de qué colocar en ese momento, lo que podemos poner es vaselina sólida estéril. Pero ¿qué pasa? Nosotros con la caja que estamos haciendo la curación, que tenemos estos elementos, no vamos a contaminar la sonda canalada con tejido del paciente, ni sangre. ¿Por qué? Porque la vaselina la vamos a sacar con este elemento, colocarla sobre una gasa, y esa gasa va a ir en la úlcera del paciente. Así que bueno, esto es más o menos algunos ítems con los que podemos contar para tratar de manera autónoma las úlceras.